le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de poder grabar un video más. Amén. Quiero bendecir sus vidas en esta mañana, dando siempre gracias a nuestro Dios. Soy la pastora Gina Guin de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos aquí en Guayaquil, Ecuador, y la dirección de la congregación es en la Octava y García Goyena. Amén. Un fuerte abrazo. Queremos bendecir la vida de nuestro pastor Mauricio Bando, del liderazgo de la congregación y también de todo el cuerpo de Cristo, de toda la amada iglesia. Amén. Reciban un abrazo fraternal de esta su sierva, la sierva del Señor, y también hermana en Cristo de cada uno de ustedes. Amén. Estoy muy agradecida. Quiero mandar saludos también a aquellas personas que siempre están bendiciendo mucho con sus oraciones a este canal de YouTube de Bendecidos para Bendecir. Recuerden darle like y compartir los videos. De esta manera entonces estamos difundiendo el Evangelio, la palabra de Dios y el consejo que Dios tiene para toda la humanidad. Amén. El día de hoy vamos a escuchar un consejo más de parte de Dios, una advertencia, una palabra de alerta que Dios quiere darle a la humanidad, que siempre Dios está hablando tanto a la iglesia como para aquel que aún no pertenece al cuerpo de Cristo y que todavía no ha dejado que Dios entre en su corazón a través del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere hablarles, darnos esa palabra de advertencia. La advertencia es buena, hermanos queridos y amigos. ¿Por qué? Porque la advertencia siempre viene antes de que algo fuerte vaya a ocurrir. Amén. Y Dios es experto en eso, porque dice la Biblia que no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguno vaya a la condenación eterna, sino todo lo contrario. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar viendo esto en el libro de Isaías, capítulo 55. El libro de Isaías, capítulo 55. Déjeme decirle que Isaías, un profeta divino de Dios, un profeta maravilloso, un hombre, un ser humano igual que usted y como yo, pero que fue llamado y escogido por él mismo. ¿Para qué? El profeta Isaías, como su nombre dice, profeta, él fue escogido por el Señor para anunciar muchos eventos y anunciar advertencias y palabras de parte de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Para su pueblo. ¿Por qué? Porque él siempre quiere que su pueblo, que la gente lo conozca y conozca el plan divino que él ha tenido para toda la humanidad desde el día 1 en que él creó todas las cosas. Él lo creó con un propósito y él siempre quiere que el propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Y sabemos a través de la historia, hermano, que Dios se formó un pueblo para él, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces, y obviamente dice la Biblia que Dios creó este pueblo para que el pueblo sea suyo y él fuera el Dios de este pueblo. Y también realizó con ellos pactos donde prometió estar con ellos todos los días de su vida. Prometió no abandonarlos, prometió ser el proveedor de ellos, prometió ser el libertador de ellos, prometió ser el sanador de ellos, prometió ser aquel que lo daba todo por ese pueblo. Pero asimismo, también él le dijo, y yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Por tanto, haremos un pacto, yo con ustedes y ustedes conmigo, y ustedes tendrán que obedecer mis leyes, mis mandatos, mis mandamientos, todo lo prescrito, todo lo que empezaré a darle a los profetas, a mis siervos, ustedes tendrán que cumplirlo. Amén. Entonces, y así es como Dios muestra su amor. Eso es como un pacto de un matrimonio, de una alianza que hace un hombre con una mujer. Cuando un hombre y una mujer van hacia el matrimonio, ellos hacen un pacto, ¿verdad? El uno le dice, estaré, te aceptaré, y bueno, y estaré contigo en la mala, en la buena, dinero, no dinero, hambre, en abundancia, en escasez, bueno, y etcétera, etcétera. Usted sabe eso. Pues así mismo es Dios. Dios hizo un pacto con este pueblo y prometió estar con ellos, pero para eso ellos también tenían que cumplir su pacto, su parte del trato, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero también hemos aprendido que a través de la historia, por causa de que el pecado entró en el corazón y en el alma del ser humano,
es muy complicado que el ser humano pueda cumplir con los pactos o las ofrendas que le hace a Dios o las promesas que le hace a Dios. Y este pueblo no fue la excepción. A través de la historia, de lo que usted lee en la Biblia, antes de llegar al libro de Isaías, conocemos la historia de este pueblo, de cómo muchas veces le dio la espalda a Dios, vivió procesos, vivió desgracias, vivió muerte, vivió pérdida, vivió muchas cosas, pero por causa de que ellos no cumplieron su pacto con Dios, se salieron de la línea, se salieron del propósito que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Entonces, y pues bueno, las consecuencias fueron que ellos vivieron juicios, hubieron muchos juicios en el proceso, en la salida de este pueblo de Egipto, en la salida de algunas veces que estuvieron esclavos. Ellos vivieron muchos procesos siempre antes de obtener alguna victoria, porque Dios cumplió su trato, su pacto. Dios nunca se echa para atrás. Recordemos eso. Él siempre va a cumplir su pacto. Usted lo verá, su promesa usted la verá cumplida. Cuando usted cumpla, usted verá cumplida su promesa. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Él y Él no se echa para atrás, ¿verdad? Entonces, en medio de los tiempos difíciles que vivía este pueblo, habiéndose ellos separado, habiéndose dividido, habiendo cogido cada uno por su lado, siempre ellos mostraban su infidelidad y su incomodidad con los preceptos, con los mandatos que Dios daba. Como hoy en día. Hoy en día el ser humano está incómodo, se siente incómodo de los reglamentos, de las leyes que impone la palabra de Dios. Es más, puedo decirle que incluso dentro de las congregaciones, mucha gente cristiana se incomoda con la palabra de Dios. Mucha gente creyente y cristiana, hijos de Dios, se incomodan con lo que la palabra de Dios les manda hacer. No les gusta obedecer la palabra de Dios. No les gusta cuando le dicen, así dice Jehová. Ellos dicen, no es así. ¿Por qué tiene que ser así? Siempre quieren estar en un conflicto, queriendo pelear con una palabra que está establecida, con una palabra que nadie puede ir por encima de la ley de Dios. Si de la ley del ser humano nadie puede por encima de ella, ¿quién puede ir sobre la ley de Dios? Mucho menos, hermano. Y el ser humano quiere pelear, batallar con algo que no puede ganar. No se puede, a Dios no se le puede ganar, hermano. Dios es el creador de todas las cosas. Él creó las leyes, Él creó el pacto, Él creó el juicio, Él creó la misericordia. Él nos creó a nosotros y no podemos nosotros decirle, ¿será acaso que el que inventó la luz podría reinar sobre aquel que la inventó? El que inventó la cuchara podrá decirle al que la inventó qué hacer con ella. No, el que inventa las cosas es el que le da el uso a las cosas que inventó. El Señor nos creó y es Él el que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Amén. Entonces, Él hablando a su profeta Isaías, sabiendo que su pueblo, por causa de sus malas decisiones y de su rebeldía y de su desobediencia, vivía situaciones que a Dios obviamente le lastimaban, porque no fue para eso que Él escogió un pueblo. Dios no escogió un pueblo para que viva en desgracia, en miseria, sino todo lo contrario. Dios tenía muchas promesas maravillosas, grandezas, promesas de rey, promesas de príncipes. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia le da una palabra. Y por eso es que en el libro de Isaías, a través de este profeta, en el libro 55 dice, misericordia gratuita para todos. Dios coge a Isaías y le dice, mira Isaías, quiero que le des una palabra de esperanza a mi pueblo. Mi pueblo ha estado muy devastado, incluso a lo mejor yo creo que ya perdieron la esperanza, viven como desganados, viven como sin ley, como sin Dios, sin esperanza, sin confianza alguna. Pero yo quiero que tú les lleves palabra de ¿qué? De misericordia, que así como hay un juicio, pero también hay misericordia. Entonces usted puede leer el capítulo 55 del libro de Isaías, pero yo voy a leer desde el versículo 6. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice
Jehová. Bendita es la palabra del Señor. El Señor le dice a Isaías, es verdad, mi pueblo conoce que yo soy un Dios justo, por tanto hay juicio para ellos. En cada desobediencia siempre viene mi juicio, y lo que ellos están viviendo es parte del juicio por causa de su desobediencia. Pero también quiero que les deje una palabra de aliento, una palabra de misericordia. Y mi misericordia, dice Jehová a Isaías, la represento de esta manera: dile a mi pueblo que me busque, porque todavía me estoy dejando encontrar, hallar. Mire cómo es la miseria. Dios le manda a decir, porque a lo mejor el pueblo pensaba que ya no tenían Dios. A lo mejor en medio de la miseria y de la necesidad y de la pobreza, ellos decían, no tenemos Dios, porque si tuviéramos Dios no viviéramos de esta manera, ¿correcto? ¿Y cuántos de nosotros hemos pensado de esta manera? ¿Cuántos de ustedes, cuando les va mal, cuando hay una situación mal, ustedes dicen, no, es que Dios no existe? Lo más fácil es decir, Dios no existe, Dios no está con nosotros, estamos en esta calamidad, es porque Dios no existe. Hay guerras porque Dios no existe, hay hambre porque Dios no existe, hay matanza porque Dios no existe, hay sicariato porque Dios no existe. Enseguida queremos echarle la culpa a Dios, cuando no es así. Esos son los juicios que también quedaron de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que atrae los juicios? La desobediencia. ¿Qué es lo que atrae los juicios? Cuando usted le da la espalda a Dios. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios, automáticamente está recibiendo entonces ¿a quién? Al bando contrario. ¿Quién es el bando contrario? Satanás. Satanás y sus artimañas. Cuando no queremos seguir las leyes, la obediencia, los mandatos de Dios, entonces empezamos ¿a qué? A ejecutar, a hacer las leyes y los mandatos de Satanás. Sí, así es, los mandatos. Este pueblo siempre estaba en rebeldía con Dios. Dios le decía para la derecha, pero ellos querían ir a la izquierda. Dios le decía adelante, pero ellos querían ir para atrás. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia. Eso se llama altivez. Amén. Entonces, así mismo está el ser humano hoy en día. Dios está llamando al ser humano a que se arrepienta, a que reconozca que es un inicuo, a que reconozca que es un pecador, a que reconozca que no está buscando a Dios verdaderamente, a que reconozca que está tirando su vida a la calle, a la borda. ¿Acaso es Dios quien te manda a drogarte? ¿Acaso es Dios quien manda a que te alcoholices? ¿Acaso es Dios quien te manda a robar? ¿Acaso es Dios quien te manda a matar? ¿Acaso es Dios quien te manda a odiar? ¿Acaso es Dios quien te manda a mentir? ¿Acaso es Dios quien te manda a ser rebelde? ¿Acaso es Dios quien te manda a ser un mal hijo? ¿Un deshonesto? ¿Acaso es Dios quien te manda a ser un mal esposo? ¿Uno que le miente, que fornica, que le engaña a la mujer? ¿Acaso es Dios quien le manda a usted, a la mujer, a ser engañadora de su esposo? ¿A manipular? Yo pregunto, ¿acaso es Dios que le ha mandado a hacer todas esas cosas que la gente del mundo está practicando y también muchos cristianos? ¿Acaso es Dios quien está mandando a hacer eso? No, claro que no. Dios no manda a nadie a hacer eso. Porque en los placeres, en los deleites y en la obra de la carne, Dios no está. Él nos manda a hacer otras cosas, pero a ningún ser humano le interesa hacer las otras cosas que Dios sí manda hacer. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nos deleitamos en las cosas que producen gusto y placer en nosotros. Sí, el ser humano tiene placer y se deleita en la maldad, en la mentira, en la fornicación, en la muerte, en el engaño, en el odio, en el rencor, en el soborno, en la corrupción, en las guerras. Sí se deleita. Porque si no fuera así, entonces no las hiciéramos, no las cometiéramos. Entonces, así estaba viviendo el pueblo en ese tiempo. Estaba en un frenesí. Hacían lo que querían, como querían, cuando querían, con quien querían. Pero hay un momento donde el ser humano entra en un tiempo de, vamos a decir la palabra, de reflexión, y dice, ya no puedo más. Estoy viviendo
miserablemente. Y es ahí, en medio de este caos, que Dios le da esta palabra al profeta Isaías y le dice: habla con mi pueblo y dile que no los he olvidado, que aún yo mantengo mi pacto con ellos. ¿Cuál era ese pacto? Yo sigo siendo su Dios, que sigo aquí, que mis oídos siguen estando abiertos, que mis ojos siguen sobre ellos. Y diles a ellos que busquen a Jehová, que me busquen, porque todavía puedo ser hallado. Que me llamen, porque todavía estoy cercano a ellos. Pero una cosa tienen que hacer: deje el impío su mal camino y el inicuo sus pensamientos. Dios le manda a Isaías a decirle a este pueblo: hey pueblo, traigo esperanza para usted. Levántate, clama a Jehová, que Él está con su oído atento para ti. Pero eso sí, le dice el Señor, una cosa demanda a Jehová, y es que tienes que alejarte, tienes que rechazar, tienes que renunciar al pecado que estás practicando. En eso consiste la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es darle más dinero. La misericordia de Dios no es darle más fama. La misericordia de Dios no es darle más riqueza. Es más, la misericordia de Dios no es ni siquiera darle 3 y 4 trabajos. No es darle más hijos. No es darle más. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera misericordia? La verdadera misericordia de Dios es de que nosotros nos volvamos a Él, de que Él nos está dando una oportunidad. Por eso dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado de pensamiento? Los pensamientos del hombre no son pensamientos de bien, siempre son pensamientos egoístas. Siempre estamos pensando en nosotros solamente, sin importarnos la otra persona, aunque lo decimos de labios, sí, pero no es así. Nuestras acciones realmente no reflejan que nosotros realmente estemos interesados en el otro, ¿verdad? Entonces por eso el Señor dice aquí, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Debemos de alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Jehová, si queremos recibir misericordia. Déjeme decirle algo. Aquí el profeta Isaías está hablando acerca de que de una misericordia. ¿Por qué? Porque vienen juicios. Sabemos que el pueblo de Israel vivió algunos juicios, hermanos, por causa de la rebeldía y de la desobediencia. Dice: ¿por qué de juicio? Isaías está denunciando primeramente la corrupción, la idolatría y la injusticia de Israel y de Judá, advirtiéndole sobre las consecuencias de su pecado y de la destrucción que vendrá. Eso podemos verlo en unos capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces, Isaías fue llamado para dar 2 anuncios, uno para el juicio de Dios y otro de la misericordia. Hoy en día, así mismo estamos viviendo. Hoy en día la iglesia predica de un juicio que está por venir. Hay un juicio para toda la humanidad. Amigo, usted que está viendo este video, y hermanos en Cristo, afirmémonos más en nuestra fe, afirmémonos más. Debo de decirlo que hay una gran preocupación en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque acercándose, estando más cerca de los tiempos apocalípticos o de los tiempos de la revelación, cumpliéndose poco a poco a través de las señales, hay un juicio venidero, hay un juicio que viene sobre todas las naciones, todas, es decir, sobre toda la tierra hay un juicio. Y usted que ha sido cristiano o que es cristiano, usted lo conoce. Usted así ahorita se ponga rebelde, así usted ahorita no lo acepte, eso va a pasar y usted lo sabe. Y muchos cristianos hoy en día se están comportando como el pueblo de Israel. Y se están comportando, están siendo corruptos, se están yendo a la idolatría, están viviendo la injusticia y también están practicando el pecado. Están viviendo, como dice la Biblia,
la apostasía. Una de las cosas tan grandes y tremendas que está viviendo el cuerpo de Cristo es la apostasía. La apostasía. ¿A qué se refiere la apostasía? Yo busqué un poquito para que tengamos un entendimiento. Dice, la apostasía se refiere al abandono o rechazo de la fe cristiana. ¿Cuántos hombres y mujeres, incluso hombres que han sido usados por el Señor, siendo líderes o ministros, hoy en día, después de haber profesado la fe cristiana, hoy en día la rechazan? Y no solamente la rechazan ellos, sino que también están arrastrando a otros. Dice, ya sea por parte de una sola persona o por grupos. Esto quiere decir que renuncian a los principios del Evangelio. Mire, es lo mismo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazaba los mandatos, las leyes y el pacto que Dios había hecho con ellos y ellos con el Señor cuando el Señor les ayudó. Asimismo, hoy en día, ¿cuántos cristianos no han sido ayudados por el Señor? Pero más sin embargo, hoy se han tirado a la apostasía. De lo que antes creían, ahora han dejado de creer. Y no solamente han dejado de creer, sino que están enseñando falsas doctrinas. Están arrastrando a otros. No solamente se están yendo ellos a la perdición y a la condenación, sino que están arrastrando a otros. Hay que tener mucho cuidado. Y yo quiero hablarle de eso, ¿verdad? Cuidado, cuidado, hermanos queridos. La apostasía es sencillamente la ruptura que una persona hace después de haber hecho un pacto con Dios. Y enseguida se evidencia, se manifiesta la desobediencia que a sus leyes, a su adoración, y se voltean ¿a qué? A empezar a vivir no en una libertad, sino en un libertinaje. Prácticamente ellos viven alejados de Dios. Yo sé que hoy en día ellos pueden disfrazarse y decir, no, ya me salí de ahí, ya no creo todo eso, pero todavía creo en esto. No, hay que tener cuidado. Mire, creer en Dios y la fe en el Señor no es a media. No es un 10%, no. Es un total, es una totalidad. En totalidad a ti rindo alma, cuerpo, mente, corazón y espíritu a nuestro Dios. Todo nuestro ser es para Él. Y el Señor hoy le dice a usted, hermano, amigo, amiga que me está escuchando y hermanos de la fe, deje el inicuo su mal camino. Deje de hacer lo malo que está haciendo, porque para el malvado sí hay un juicio. Sí hay un juicio. Pero recuerde que la misericordia de Dios está hoy aquí. ¿Usted quiere ser parte del juicio o parte de la misericordia? Dice consuelo y esperanza. A pesar de que hay un juicio, Isaías también le transmite un mensaje de esperanza y de restauración, hablándoles a este pueblo de la futura liberación de ellos y de regresar a la tierra prometida. Dios hoy, a través de este mensaje, le está hablando a usted, hermano en la fe, y a usted que aún no ha entregado su vida al Señor. Hay un juicio que está por llegar. Puede ser hoy, el juicio puede ser mañana, yo no lo sé. Pero de que llega, llega. De que está escrito en las Escrituras, está escrito en las Escrituras. Yo no le estoy trayendo ninguna palabra inventada por un YouTube, por un Facebook. No, yo le estoy trayendo una palabra que está en la Biblia. Juicio viene para estas naciones y las señales ya se están dando. Esa es la misericordia de Dios, que nos está regalando señales para que dejemos nuestro mal camino y nos volvamos de todo corazón, dice, ¿a quién? A Él. A Él. Hermanos, la apostasía es peligrosa, porque la apostasía está en tu corazón, está en tu mente. Y aquella venda que Cristo quitó de tus ojos cuando le entregaste tu vida a Él, posiblemente otra vez te la has dejado poner por Satanás. Le hablo a usted, mi hermano en la fe, que hoy en día está en las calles, que hoy en día está practicando el pecado, que hoy en día volvió de ese lodo de donde Dios a usted un día lo sacó. Dios tiene misericordia para usted todavía. Por eso es que usted está escuchando este mensaje. Es por eso que usted hoy día está escuchando esta palabra. Recuerde que hay un juicio, pero Dios no quiere que usted vaya a ese lugar. El libro de Mateo dice,
e irán estos al castigo eterno, y los justos, en cambio, irán a la vida eterna. Dice, aquellos irán a un castigo eterno. La gente malvada, la gente inicua, la gente que no quiso arrepentirse, la gente que no aprovechó la misericordia, dice que irá a un castigo eterno. Es decir, que el castigo y el juicio será para la eternidad. No será momentáneo. No será momentáneo. Pero en cambio, los que deciden hoy aceptar la misericordia de Jehová, de Dios, de tu Dios, de ese Dios que conociste, de ese Dios que hizo un pacto contigo y tú hiciste un pacto con Él el día que le abriste tu corazón, el día que oraste por amor, por misericordia, por perdón, por juicio, por justicia, ese es el Dios que hoy te habla. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, de todo corazón, y vuélvete a Dios. Y el libro de Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué quiere usted participar? ¿Del juicio o de la misericordia? Usted ya sabe lo que trae juicio. Dice que los de juicio para vergüenza y condenación eterna y confusión eterna. Pero para los que quieren alcanzar la misericordia de Jehová, que es hoy, dice que en cambio ellos serán despertados para vida eterna. Qué bonito. ¿Sabe cuál es el pecado más grande que está viviendo hoy en día la humanidad? La apostasía. La apostasía. El hecho incluso mismo de practicar sectas o religiones falsas, eso es una apostasía. Ir en contra de la perfecta voluntad de Dios es una apostasía. Ir en contra de las leyes, de los preceptos y de los mandatos que Dios hizo y dejó es una apostasía. Enseñar falsas doctrinas es una apostasía. Postrarse ante dioses falsos es una apostasía. Aprovecharse de la religión es una apostasía. Vender el evangelio es una apostasía. Y llevarse a las personas que Dios ha rescatado y lastimarlas y dañarlas también es una apostasía. Todo lo que nosotros hagamos en contra de lo que Dios ya ha decretado es una apostasía. Por eso Él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mi camino tu camino. Líderes, pastores, ministros, hermanos, maestras, obreros, Iglesia de Cristo. Cuidado, y usted, consciente o inconscientemente, está siendo un apóstata del Evangelio, de la palabra de Dios. Cuidemos lo que estamos enseñando. Cuidemos lo que estamos testificando. Cuidemos lo que estamos haciendo. No caigamos en el pecado de la apostasía, que es la que está destruyendo a muchos hijos de Dios. Alineémonos al camino que ya Dios trazó para nosotros. Volvámonos a Dios. Cuando nos volvamos a Él, dice la Biblia que Él tendrá misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Amén. ¿De qué quiere participar usted? ¿Del juicio o de la misericordia? Hoy el Señor nos ha hablado, tantos creyentes, cristianos, como al que todavía no lo es. Todos participarán de un juicio o de una misericordia, pero eso depende de lo que dice la palabra. Vuélvase, deje
su mal camino y vuélvase a Jehová y a sus leyes y a sus mandatos y a sus ordenanzas de todo corazón. Y entonces usted conocerá que la misericordia de Jehová es amplia, es grande, porque la Biblia dice que Él es rico, muy rico en misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Palabra de justicia, pero palabra de misericordia, Señor. Siempre advirtiéndonos, porque usted no quiere, Señor, aleluya, que haya condenación sobre nosotros. Te damos gracias por la persona de nuestro amado Jesucristo, por haber enviado a tu Hijo amado, Señor, para rescatar lo que en algún momento se había perdido. Gracias por rescatarnos, por llamarnos, por limpiarnos, por santificarnos. Ayúdanos ahora, Señor, cada día a buscar más tu rostro, a inclinarnos delante de ti, a adorarte, Señor, y a glorificarte solamente a ti. Que no haya apostasía en nosotros. Y si acaso, Señor, nos queremos desviar del camino, hoy yo te pido que nos ayudes a enderezarnos cada día. Que el Espíritu Santo que está en nosotros nos alerte, Señor, nos alerte para no caer en este error. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Soy la pastora Gina Guin, de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos aquí en Guayaquil, Ecuador. Los días de servicio son miércoles y viernes, 7 de la noche. Los sábados, culto de niños, 10 de la mañana. Y los domingos tenemos 2 cultos. Jóvenes, 9 de la mañana. Y los domingos, 10:30 de la mañana, culto familiar. Venga, les esperamos con los brazos abiertos. Aún la misericordia de Dios está abierta para todo aquel que quiere dejar el mal camino y volverse al Señor. Amén. Recuerde darle like y compartir cada uno de estos videos. Dios me los bendiga.